Bien, cayó 6% el consumo en febrero. En los últimos 12 meses los precios en góndola aumentaron entre 12 y 98%. ¿Qué aumentó el 98%? Un informe súper interesante de la gente de Focus Market, de una consultora que viene haciendo relevamiento de precios. A mí me parecieron los dos datos interesantes. Primero el dato de caída de consumo, porque bueno, está en sintonía con los otros datos que muestran las otras consultoras, y además aclara que la mitad de la caída tiene que ver con que en febrero de este año tuvo menos días hábiles que en febrero del año pasado. Pero lo que me llamó mucho la atención fue el dato de precios. Qué volatilidad fenomenal de precios. De 12 a 98. Hay precios que aumentaron mucho menos que la inflación y precios que aumentaron hasta 3 veces lo que aumentó la inflación. Está en línea de teléfono Damián Dipache, que es director de Focus Market. Dipache de la Nata, buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Bien, contanos esto que mencionábamos recién, ¿por qué esta volatilidad de precios? Bueno, en principio nosotros medimos a través de Scantech, que es el escáner de supermercado de pequeña superficie, y acá lo que ves es muchos productos que tuvieron un incremento por encima de la inflación, muchos vinculados al sector lácteo. Tenés en el caso de crema de leche 48%, manteca 48%, leche 44%, helados 43%, dulce de leche 37%, o sea, habla de un fenómeno no solamente que tiene que ver con la inflación, sino con la crisis del sector, que no arrancó este año, claro, sino que viene del año pasado. Está bien, pero esto explica de una manera mucho más clara qué pasa cuando las cifras de la macro chocan con la micro. Cuando el gobierno te dice está todo bajando y la gente dice no baja nada, está hablando de lo que vos decís. Sí, absolutamente. Por otra parte, ves productos que se incrementaron muy por debajo de la inflación, y que tuvieron también, digamos, críticas este año importante. La yerba, por ejemplo. En el caso de la yerba mate, 12,4% interanual, a pesar de la que... crisis en el sector, ¿no? Porque, bueno, vinieron acá con los yerbateros. Exactamente, y a pesar de que cuando nosotros medimos del año 2007 al 2017, o sea, 10 años de yerba, había aumentado 1068% por encima de la bebida cola, que tiene patente extranjera, ¿no? Quiere decir que los años anteriores aumentó muchísimo la yerba, y este año también, cuestión de la crisis, no aumentó tanto, ¿no? En el caso de fideos secos, farináceos, que son productos, digamos, que tuvieron una alta demanda el año pasado por cuestión de la crisis del bolsillo del consumidor, aumentaron solamente 17,8%. ¿Y qué aumentó el 98, que sería el otro extremo? Bueno, eso fue el caso de los vinos de mesa. ¿Por qué aumentaron tanto, Damián, los vinos de mesa? Bueno, ahí tenés dos cuestiones. En principio, tuviste parte del sector que empezó a tener mejor saldo exportador, por lo cual empezó a derivar parte del vino a otro tipo de calidad, y disminuyó un poco la demanda. Tuviste picos de 147% de aumento en el caso de los vinos Martín, y fíjate que de todas maneras vinos finos también aumentó 62,1%. También eso tiene que ver con la oferta que tuvo ese producto en el mercado local y el saldo exportable que pudo ser mejorado respecto de un año 2015 que había sido muy pero muy malo, ¿no? Perdóname, vinos comunes es de más baja calidad que el vino fino, o sea, es un vino de caja. Exactamente, el vino de caja es el vino de mesa. Claro. Exactamente. La caída del 6% del consumo en febrero, ¿a qué se debe? Mira, ahí nosotros vemos que el consumo en febrero bajó bastante más que en enero, y esto se debe a, entre varios factores, la presión de bolsillo que hubo sobre el servicios, que empujó sobre restarle capacidad del ingreso disponible para la adquisición de bienes en el consumidor, ¿no? Traducirlo en español. Que derivamos mucho más gasto a pagar factura eléctrica, servicios de medicina prepaga, y servicios de transporte en general, que es lo que pudimos derivar a la compra de fideos, manteca y leche. Que alimentos, digamos. Exactamente. Y esto, la realidad que vos fíjate que en la última medición del INDEC, alimentos tuvo una suba importante, además del 1,9% respecto de una inflación que marcó un 2,5%, y nosotros relevamos algunos productos que subieron muy por encima también en el mes de febrero, enero versus febrero de este año, respecto de ese 1,9%. La leche creció un 5,9%, los cigarrillos crecieron 6,1%, el yogur 10,1%. O sea, todo arriba de la inflación. Todo arriba de, digamos, el promedio de
la medición de inflación sobre alimentos, que fue del 1,9%. ¿Y el promedio de precios que relevan ustedes, cuánto subió el último mes en promedio? Nosotros ahí lo que vimos es que nosotros relevamos un ticket promedio, ¿no? Ese ticket promedio marcó unos 170 pesos, fue creciendo muy poco, pero sí fue creciendo sobre todo en lo que relevamos nosotros por acto de compra. ¿Por qué? Porque nosotros le relevamos formato de cercanía hasta 300 metros cuadrados, que le viene ganando a grandes superficies. No, la pregunta era otra, mira, sí. Porque yo veía, hoy discutíamos justo la volatilidad fenomenal de los aumentos, algunas cosas aumentando 98% y otras 12%, y el promedio que ustedes tienen de inflación interanual medida por los precios, esos es 30% en precios. Ah, sí, claramente, el acumulado. Ok, o sea que ese promedio, eso resalta un poco lo que decía Jorge, si el promedio es 30, pero la gente se queda en la cabeza por ahí con los precios que aumentan más. Sí, pero vos te quedás en la cabeza, y sí, lógico. Claro. Bueno, y si tenés aumento del 40%, del 30%, ¿cómo no te vas a...? Es obvio que la gente se da cuenta y porque lo tiene que garpar. No, pero también tiene que garpar el aumento del 12% de la yerba, la gente no se da cuenta, es decir, en pero el vos promedio. no pensás para abajo, pensás para arriba. Ese es el punto, justamente, ves las cosas que se mueven más. Esto, Damián, esto es el verso que se inventó en los últimos años de la inflación núcleo. ¿Cómo da en ese contexto? Bueno, dio 1,6% y fue una preocupación también, porque justamente regulados y estacionales volvieron a subir. La realidad que bueno, esa medición se digamos empezó a dilucidar básicamente porque empezaba a haber aumento de tarifas que eran precios regulados y iba a impactar en la inflación. Por eso se empezó a tomar ese indicador como indicador, digamos, testigo. La realidad que tuvo un fuerte aumento en el mes de febrero, por eso también la decisión del gobierno de poner un aumento de tarifa de gas en tres pasos, anular a tarifa de transporte, porque la realidad que el consumo sigue siendo el barómetro de la economía en este contexto en el mercado interno, sabiendo que es el 70% del Producto Bruto Interno, ¿no? Así como están las cosas, ¿vos pensás que esa predicción del gobierno de 12 a 17 es medio un chiste o que puede ser posible? Yo lo veo muy complicado. Nosotros la medimos en relación al interanual en un 22%, ¿no? La realidad que si vos ves hoy, el disciplinamiento de esa inflación podría venir por la baja de actividad también, ¿no? Cuánto más se puede llegar a aumentar. Sin embargo, ves que en el actual contexto la inflación de costos en el mercado, con este movimiento de tarifa de servicios, llevó una puja al alza de los bienes, ¿no? Que es un costo variable, ya sea la nafta, ya sea el gas, ya sea la energía, es un costo variable en el efecto de la producción de esos bienes. Esa era la última pregunta que te quería hacer yo, Damián. Los últimos meses, básicamente ustedes lo que están midiendo son precios en supermercado o en locales de cercanía, con lo cual están midiendo inflación núcleo de lleno, ¿no? Están midiendo comestibles, están midiendo artículos de tocadores, están viendo lo que uno compra en el mercado del barrio. ¿Ustedes vieron esa misma desaceleración que marca el índice de precio del consumidor en el último semestre del año pasado en materia de precios? Y si eso es así, ¿qué pasó en estos 2 primeros meses? ¿Se recalentaron los precios en los supermercados en los que miden ustedes o continuó la tendencia tranquila y lo que se recalentó es tarifas? No, se recalentó tarifa y el empresario pudo derivar mucho menos que en otro contexto a precios, claramente, ¿no? De hecho, Martín, cuando vos recién me mencionabas el acumulado, el interanual de un 30%, sabés que alimentos a nosotros nos dio el año pasado, en todo el año, un 33,7%, muy por debajo de la inflación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el primer cuatrimestre del año pasado había pegado un recalentamiento importante de los precios de consumo masivo y después comenzó a disminuir. La tendencia es hacia la baja, siguen siendo en algunos casos muy fuerte de todas maneras la distorsión, ¿no? Como recién analizamos, productos que suben muchísimo y productos que están por debajo de la inflación promedio, ¿no? Gracias, Rico, por la comunicación. Damián Dipache, quien hablaba, director de la consultora Focus Market.